Hola, espero que estés teniendo un día maravilloso, que estés creciendo, que estés evolucionando, que te estés permitiendo ser, que te estés priorizando. Mi nombre es Laila Vieira y este es mi canal, este es nuestro canal, donde he venido compartiendo mi proceso de cambio, de transformación, y hoy quiero hablarte de un tema muy especial. Lo que el cuerpo dice, la mente lo calla. ¿Te has puesto a pensar en esto alguna vez? Déjame algún comentario, me interesa saber referente a este tema que piensas. En mi trayecto, durante mucho tiempo no prestaba atención frente a los síntomas que mi cuerpo iba marcando, ¿no? El cansancio, muchas veces falta de energía, dolor de cabeza, insomnio, muchas veces la tensión baja, desmayos. Y creo que estos síntomas se van agudizando hasta que, como una bola de nieve, empieza muy pequeñita y se va volviendo más grande. O un niño que empieza a hacer, ¿no? A llorar porque quiere algo y empieza pequeño pero se hace más grande, ¿no? Creo que el cuerpo tiene esa forma de irnos hablando, y nos cuesta mucho escucharlo porque estamos continuamente, y precisamente tiene que ver con el afuera, con el estar complaciendo, con el ruido, tanto externo pero también el mental, efectivamente. Y es importante, ¿no? En ese proceso que yo he ido en conexión y en ese salto cuántico, como le llamo, hacia adentro, porque ese es el salto más grande que puedes dar, es hacia adentro, en esa aventura enorme de conocerte. Solo conocernos nos hace libres. Y conocer el cuerpo y la escucha del cuerpo es algo vital e importante para aprender cómo poder ir creciendo, en qué situaciones o qué personas o qué alimentos tenemos que quitar para que desde ahí podamos tener una salud y tener un bienestar, ¿no? Entonces, en este punto es interesante ver, en mi punto, por ejemplo, específico, de cómo el cuerpo, en todos estos síntomas que tuve anteriormente, llevaban un mensaje, ¿no? Muchas veces, y esto lo encuentro mucho en mis alumnos, en las clases que hago, que doy de yoga, aquí en España, en Sevilla Mairena, Pura Vida se llama, y veo que muchos vienen, o muchas vienen con dolor de espalda, por ejemplo. No, es que el médico me ha recetado, o me ha recetado, casi que dicen los médicos, ¿no? Clases de yoga, ¿no? Ni siquiera saben muy bien los médicos, no sé, no todos, no los conozco, pero sí la gran mayoría simplemente lo dice, pero no sabe realmente de qué va el yoga. Y entonces te encuentras con que quieren venir a magia, potagia, a que el yoga les quite el dolor de espalda. Y yo les digo, no, mi amor. El yoga no es milagroso, no es el yoga como tal el que te lo va a quitar, pero ni el yoga, ni el fisio, ni nada. Evidentemente todas estas herramientas nos ayudan para autoconocernos, y el yoga lo que hace no es un trabajo físico, se trabaja el cuerpo para conocer el cuerpo, para conocernos, para ver cómo respiramos, por ejemplo, en situaciones difíciles. Para mí el yoga siempre ha sido, y en mi propia autopráctica, a través de sostener posturas y de respirarlas profundamente y de, digamos, atravesar el dolor que implicaba mantener una postura, llegar a una emoción y permitirme liberar esa emoción. Y entonces ese mensaje que guarda el cuerpo va muy relacionado con los hábitos que tenemos. No solamente a nivel, porque cuando hablo de hábitos, la gente piensa, no, pero es que mi nutrición, es que mi comida, sí, evidentemente todo eso suma, somos holísticamente muchas cosas, y
y evidentemente todos en unidad tienen un resultado que eres tú, tu cuerpo, tu mente, tu energía y cómo te compartes en esa unidad que eres y el resultado que tienes evidentemente en el exterior. Pero no estoy hablando solamente de los hábitos de comidas y de bebidas y de este tipo de cosas, sino de las actitudes que tenemos o de los hábitos que tenemos con las personas. Hay un patrón, por ejemplo, muy interesante en la lectura, por ejemplo, del cuerpo, referente nuevamente como a la espalda. Cuando a mí me duele la espalda, tiene un mensaje muy interesante y a mí me gusta mucho dar las clases precisamente para que la gente no solamente en ese trabajo físico que evidentemente le va a funcionar, sino para que se lleve a casa y se observe cómo en su día a día se comporta. Entonces, la espalda, por ejemplo, vamos a poner hoy 5 ejemplos de qué nos dice el cuerpo y qué mensaje hay detrás. La espalda, ¿qué sueles tú hacer, no, con la espalda? Cargas, ¿no? Te pones una mochila y vas por la vida, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con las cargas que tenemos, con el exceso muchas veces de carga y con el exceso de hacer cosas por los demás. Y esto va muy, por ejemplo, arriba en el cuello, de ese exceso de responsabilidad o de responsabilidades que además no nos pertenecen. Y hay aquí un hilo muy interesante de ver, porque por ejemplo las mujeres en general, y esto es como algo que veo mucho en las mujeres, se sienten que como ellas nadie lo va a hacer, y entonces hay aquí una condición que es increíble, ¿no? Es como hoy la mujer trabaja, pero va a casa y hace la comida y aparte está con sus hijos, ayuda con los deberes y entonces y se sobrecarga, o sea, y aparte va y se va con la cuñada, con el cuñado y le ayuda a lo que esté haciendo. A mí a veces me llegan así y digo, pero ¿y cuándo has parado? ¿Y cuándo te has dedicado un tiempo? ¿Y todo esto que has hecho? Porque son un montón de acciones, son un montón de energía. ¿Cuánto has guardado para ti? Y entonces es muy interesante esto porque se somatiza en la espalda. Y aquí vamos al punto 2, que es muy, muy interesante este patrón. Es un patrón que trabajo muchísimo con mis alumnas, porque es que lo veo muchísimo. Y es el sistema inmunológico. Cuando tú continuamente tienes ese hábito de decirle sí a todo el mundo. Óyeme, Laila, que vente conmigo al cine. Y yo no tengo ganas, porque estoy leyendo y se me apetece estar sola. Y yo le digo, mira, no se me apetece. Ay, pero vente, pero ¿por qué no? Pero es que no quiero, pero por favor, pero hay que ver, que no sé qué. Ay, venga, vale, pues sí, venga, voy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que llega un momento en que el cuerpo dice, o el sistema inmunológico dice, si lo que yo quiero no vale, si no tienen ninguna importancia, me autodestruyo. Entonces hay muchas mujeres, y esto es una cuestión muy interesante de ver, porque a los 40 años tenemos como un superpoder, es como un volver a nacer, estamos como en la mitad de nuestra vida y ojalá más tengamos, pero sí es un punto como muy de decir, voy a ver cómo he hecho las cosas, porque todavía tengo vitalidad de energía. Si soy madre, por ejemplo, yo en mi caso he criado, he dado, he nutrido, pero ahora les tengo que ir soltando, dándoles responsabilidades para que ellos vayan teniendo herramientas, pero también para que yo tenga mi tiempo. No podemos estar viviendo toda la vida para nuestros hijos, para nuestros padres, para... ¿Cuándo vas a ser tú tu capitana del barco? Tu capitán de la vida. ¿Cuándo vas a darte cuenta que la vida es un viaje divino que se pasa así de rápido y que tienes que aprender a ser la protagonista?
de tu novela. Míralo como quieras, capitana del barco, protagonista de novela. Es importante porque esto tiene unas secuelas. Entonces, ¿qué tenemos como resultado? Pues enfermedades como lupus, fibromialgia, esclerosis múltiple, ELA. Hay muchas enfermedades que tienen este patrón, ¿no? Todas estas enfermedades, repito, que tienen que ver con el sistema inmunológico van muy... Y lo veo, y lo estudio, y lo leo, y lo repito, veo en clase un montón. Bueno, entonces es interesante, ¿no? Lo que el cuerpo nos va diciendo. Vamos con un tercer punto, porque muchas personas dicen, no, es que tuve un accidente, es que me torcí el tobillo, no es que he tenido mala suerte y no pisé bien y me torcí el tobillo. Evidentemente, cuando tenemos este tipo de accidentes, llamémoslo así, significa, primer punto, que no estoy atenta, ¿no? Pero bueno, el segundo punto también, y el primero, porque realmente no estoy siendo consciente, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando a mí se me tuerce un tobillo, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver o qué me está diciendo el tobillo? ¿Qué me quiere decir mis piernas? Es el vehículo, ¿no? Mi cuerpo es el vehículo, mis piernas me llevan y me traen para todos lados. Camino y entonces voy y fíjate, caminante no hay camino, el camino se hace al andar. Y aquí es una parte importante de entender. Porque cuando no tengo claro el camino hacia dónde voy a andar, ¿qué crees que va a pasar? Me tuerzo el tobillo, porque no tengo claridad del camino, porque estoy dudando, porque a lo mejor en ese hilo de a lo mejor empezar a tomar acción para mí, pero continuamente estoy tomando acción para los demás. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces el cuerpo, por resonancia, pues te va a parar para que por un instante veas y observas realmente qué es lo que quieres y tengas desde aquí la claridad hacia dónde quieres ir. Y esa claridad implica que te vas a encontrar con muchos obstáculos. Y así te tuerzas el tobillo. Si tienes claro, tienes que seguir y continuar, dándote tu tiempo y dándote tu espacio, dándote tu lugar, siendo la protagonista de tu novela. Viniste a brillar y no lo vemos. ¿Qué te parece esto? ¿Te resuena algo de lo que te digo? ¿Alguna vez te ha pasado esto? Tengo testimonios de alumnas que ya iré poniendo, pero el otro día decía una referente también, no solamente a ella, sino a su hija, que tenía problemas de intolerancia a la lactosa, y ya a medida que yo fue trabajando en ella, reajustando en sus hábitos, a su hija se le quita esa intolerancia. Es interesante, ¿no? Es interesante cómo el cuerpo nos puede avisar y decir. Bueno. Bien, vamos 3, ¿no? ¿Qué nos dice la espalda? Así brevemente, ¿qué nos dice las enfermedades del sistema inmunológico? ¿Qué nos dicen las torceduras de pies? 4, ¿qué me dice cuando me duele continuamente la cabeza? A mí esto me pasaba muchísimo. Y hoy en día ya no tengo dolor de cabeza, nunca. ¿Y saben qué sucede con el dolor de cabeza? Es muy interesante, ¿eh? A mí en lo personal, que después cada uno se lo puede aplicar de todas formas a su forma y a su manera, soy una persona muy creativa, tengo muchas ideas, muchas, continuamente. ¿Y saben por qué ahora no me duele la cabeza? Porque todas esas ideas que tengo las estoy materializando. Cuando no hacemos ese trabajo de hacer, de materializar, entonces es como mucha información que tenemos en la mente, pero no tiene una salida. No la sacamos, no la escribimos, no la concretamos. También puede pasar, evidentemente, cuando estoy continuamente pensando en solucionar la vida de los demás o en solucionar y estoy raca. Cuando tenemos mucha actividad mental. Cuando tenemos mucha actividad mental, entonces nos duele la cabeza. Hay que buscar, encontrar una salida.
Si eres muy creativo y tienes muchas ideas, ponte en acción, materializa. Si te la pasas continuamente tratando de resolverle la vida a los demás, pues entonces hay una fórmula aquí mágica y divina, y es que enfócate solo en lo que puede o esté en tus manos. El resto, déjaselo a los demás. Este es un hábito maravilloso. Y si no tienes solución, pues entonces ya está. Si no tienes solución es porque no lo puedes controlar, porque no está en ti. Entonces, entrégaselo al universo. Cuando te preocupa alguien o algo, ora por él, pídele al universo y suéltalo, porque no depende de ti. Y este es un ejercicio, es un hábito que es maravilloso. Y vas a ver cómo tu dolor de cabeza se va a ir. ¿No me creas? Hazlo, nada de lo que te digo, reflexiónalo en ti, míralo en ti y ve haciendo pequeñas acciones, pequeñas cosas que te vayan generando. Y con constancia y perseverancia, coméntame cómo te va. Bien, última que me parece además pues una de las más interesantes de comprender y de entender, y es, ¿qué me dice el cuerpo cuando me duele la garganta? ¿O qué me dice el cuerpo cuando estoy se me va la voz? O cuando expreso y se me cierra. O tengo problemas de tiroides también. Cuando tiene que ver con el chakra de la garganta. Este chakra o esta parte de acá, yo le llamo, aquí en Sevilla hay un puente que se llama el Quinto Centenario, yo le llamo el Quinto Centenario, porque es esta parte del cuerpo, si la vemos, ¿verdad? Tiene que conectar todo el cuerpo con la cabeza y la cabeza con el cuerpo. O sea, aquí se transita todo. Es un puente. Es un puente donde tiene tanta información que ir para arriba y para abajo, que si no expreso, aquí se transmuta toda la energía. Se transmuta. Es como un filtro. Literalmente, como cuando yo tengo un embudo, más que un filtro. Es cuando yo tengo un embudo y tengo que pasar de un envase a otro, pues eso es la garganta. Entonces, si se atasca, pues evidentemente no tiene flujo. Y cuando no tiene flujo, entonces esta parte de aquí empieza a doler. La garganta, más aquí hay un montón de ganglios, están las amígdalas. Cuando además está el timo, lo dije antes, son como puntos muy importantes del cuerpo. Y este va conectado con el segundo chakra, que es el de el agua, el de la emoción, de la sexualidad. Y cuando yo no tengo esa conexión, por eso está en la parte de las vísceras, porque las vísceras, los intestinos, tienen que ver no solamente con las digestiones, con la evacuación de nuestros alimentos y del aparato digestivo, sino de cómo gestionamos nuestras emociones, cómo digerimos nuestras emociones. Entonces, cuando no tenemos una buena relación con nuestras emociones, cuando no nos permitimos expresar, aquí, todo lo que sucede aquí no se sale, no se expulsa por aquí, no se expresa por aquí. Eso tiene que ver con, evidentemente, cómo me comunico, me permito poner freno, me permito abrir la garganta, gritar, así sean. Y esto lo hago yo mucho, pero en el campo, ¿no? En natural, el dejar que esa parte más salvaje se exprese. Entonces, cantar es importantísimo. Cuando tengo dolor de garganta, canta, por favor. Porque te ayuda a abrir, a expresar. Y entonces, a abrir, generamos ¿qué? Más amplitud, más contacto, más expresión. Y para mí es importantísima la garganta. O sea, es una de las partes vitales, repito, porque todo es vital y todo es importante porque somos una unidad, ¿no? Todo lo que te he dicho es para que tú lo vayas viendo. Y esa expresión de las emociones me parece vital. Yo lo trabajo muchísimo en clase porque muchas veces lo que nos sucede es que siento tristeza, siento dolor y me la guardo. Y entonces
cierro la garganta, cierro aquí, entonces se van haciendo como candados. Si estoy con gente, entonces no me permito expresar, no me permito si estoy incómoda o si tengo, o por cualquier cosa, me dieron ganas de llorar. Por lo general lo que la gente hace es que se traga el llanto. Y la emoción viene por un sentido. Igual que el pensamiento también, no es una cuestión de evasión, es una cuestión de conciencia y de observarte. Lo que pasa es que tanto los pensamientos como las emociones tienen que venir y tienen que irse. Una vez reflexionando referente a mis emociones, porque yo tuve una época que era muy contenida en mi emoción y luego ha sido como una explosión. Y entonces ahora voy buscando un poco más como esa salida, pero ya no como cuando un río se desborda. Y entonces, en esa expresión de la emoción y del pensamiento, hay que aprender en esa reflexión que yo tenía, es que la emoción es como un cartero. El cartero viene, te timbran el telefonillo, tú le dices sube, el cartero viene a entregarte algo, la notificación de algo que está sucediendo, pero ahora tú llegas y tú estábamos sola, tú estábamos solo en tu casa y tú ves al cartero y el cartero de mora o la cartera de mora y le dices, ¿por qué no te vienes a tomarte un cafecito? Vente para acá, te toma un cafelito conmigo. Y el cartero dice, bueno, pues tengo tiempo, venga. Se va el cartero, entra, se toma el café, tú le pones merienda, o desayuno, o almuerzo, lo que sea, o todo. Y ahora tú te lías con él, con la emoción, con el cartero. Porque ya entran gastos. Yo estaba muy sola, tú has llegado. Y al final, el cartero que venía a entregarte algo que tú ni siquiera has leído la carta, te ha liado con el cartero y ya se volvieron uno. Y eso no es ni la emoción ni el pensamiento. Vienen a entregarte algo, algo está sucediendo, algo está pasando y se tienen que ir. Viene y se va. O un correo, viene una notificación y la borras. No para que se quede ahí. Así que eso es parte del desapego sano. Hay cosas que sí hay que sostener y mantener, pero hay cosas que hay que aprender, como en el invierno que se acaba y empieza la primavera, o como en el otoño las hojas de los árboles se caen, bueno, dependiendo de la zona, pero aquí en Europa pasa. Entonces, claro, porque tienes que tener estaciones. Yo que soy de Colombia y esto no pasa allí. Así que te dejo estas reflexiones para que las pienses, para que las observes, para que conectes con ellas, para que veas que puedes ir ajustando, porque es lindo ir entrelazando esos hábitos del ejercicio, de la nutrición, pero también, y para mí de lo más importante, de cómo me comporto con los demás. Si soy yo misma en realidad o si estoy continuamente queriendo complacer porque necesito que me quieran, porque necesito que me cuiden. Y entonces ahí mi invitación es: ámate, cuídate y date aquello que nadie te dio. Regálate flores, mírate bonito. Espero que estés teniendo o que sigas teniendo un día maravilloso y nos vemos. Hazle, por favor, si esto te ha servido, compártelo o, por favor, dale a la campanita. Me ha encantado este compartir. Te mando muchos besos.